Avisarme cuando aparezca un jorobado de Notre Dame, que yo me suelo poner así. Y no es la idea. Venga. Buenos días, buenas tardes. Después de 200.400 cambios porque el sol nos estaba fastidiando un poquito el set, por fin vamos a empezar a grabar. Hoy tenemos en intensidad al padre Juan Terrón del Centro Penitenciario de Alhama, en Pontevedra, y la verdad que tengo muchas expectativas en esta entrevista. Se lo estaba comentando antes de empezar. Bienvenido. Hola, Lin. Bueno, antes de nada, mi pregunta es, ¿su primer podcast como invitado? Pues, creo que sí, al menos en este formato audiovisual, creo que sí. Bueno, tenemos la exclusiva, esto es maravilloso. O sea, el podcast se llama La Intensidad, ¿no? Porque yo me considero una persona muy intensa para lo bueno y para lo malo, entonces a veces hay que calibrar. Y la pregunta que le hago siempre a todos los invitados ¿es usted intenso? ¿Se considera intenso? De alguna manera sí, no lo soy quizás en las formas, al menos intento mantenerlas, pero creo que en el fondo y en mi interior sí soy una persona intensa, al menos, inquieta. No sé si es exactamente lo mismo, pero por lo menos inquieta sí que lo soy. Bueno, eso está bien. A mí me causa muchísima curiosidad de dónde le viene la vocación. Cómo, cómo una persona un día llega a la idea, ¿no? De hacerse, pues eso, entregarse a la iglesia. Bueno, pues las vocaciones humanas en general, yo creo que todas tienen el mismo recorrido, ¿no? Las circunstancias donde uno nace, con quien uno convive, las personas con las que se encuentra en el camino de la vida, pues nos van marcando rutas, ¿no? Y en mi caso, no procede de una familia especialmente religiosa, sí culturalmente cristiana y de actos puntuales, pero no procede de una familia especialmente religiosa ni incorporada a la iglesia de una forma muy activa, ¿no? Pero sí estudié en un colegio religioso y, pues, fueron mis encuentros con personas, de aquellos que eran profesores míos, de aquellos que en los que fui encontrando, quien en un momento de mi vida me dijo: "Oye, pues quizás en este camino yo sería más feliz que en otros". Pues, ¿por qué? Pues, desde luego por razones de eso que llamamos la fe, ¿no? Pero también por razones humanas, por cómo soy yo, por la personalidad que tengo, por mis capacidades y mis limitaciones. Y en un momento de la vida, pues, no sé, los caminos se van cerrando, se van estrechando y te llevan, en este caso a mí, a este camino, ¿no? Yo soy, fraile dominico, eso quiere decir que pertenezco a una organización, a una orden religiosa, ¿no? Ujú. Y en ella me eduqué desde pequeño en un colegio allí en Oviedo, de donde soy, y en ella fui creciendo también. La verdad es que entré muy jovencito y de alguna manera mi crecimiento personal se hizo dentro, ¿no? No es una persona que haya tenido una vida muy intensa y luego haya decidido dejarla por este camino, ¿no? Yo fui educándome y creciendo a la vez en este ámbito. ¿Y a qué edad fue que tomó la decisión? Bueno, pues cuando en aquel momento tocaba, ¿no? Que era cuando uno terminaba los estudios, ¿no? Yo hice aquello que se llamaba COU, cuando antes Vale. era universidad, ¿no? Eso es segundo de bachiller Sí. actualmente, ¿no? Yo como soy de diciembre lo terminé con 17 años y justo en ese momento fue cuando, decidí, pues, incorporarme a este camino, que tiene muchos pasos y bueno, hasta aquí me ha llevado. ¿Y cómo acabó un asturiano en Galicia? Porque claro, o sea, ahora mismo es bastante. Esto podría ser el inicio de un chiste, una andaluza, un asturiano en Galicia. Muy bien. Nada, en nuestro caso es muy sencillo, es una respuesta fácil, quizás porque, no conocéis cómo funciona esto de las órdenes religiosas, ¿no? A diferencia de los sacerdotes de una diócesis, de las parroquias que habitualmente la gente conoce, nosotros no tenemos un ámbito territorial directo, quiere decir, nosotros podemos estar hoy aquí y mañana en la otra punta del mundo, incluso, Vale. ¿no? Entonces, nuestra orden religiosa, los dominicos en España, pues tiene distintos territorios y uno va siendo destinado, así lo llamamos, destinado a un lugar o a otro, ¿no? Yo de mi tierra, pues, me fui a hacer primero un año de lo que se llama noviciado, que es un año como de De conocimiento, preparatoria, ¿no? de Sí. conocimiento, de adaptación a ese. Y luego viví en Valladolid y en Salamanca, fundamentalmente más tiempo en Salamanca, vinculado a los estudios, ¿no? De filosofía primero y de teología después. Después, por distintas razones, Vigo, que es el lugar donde resido desde hace 32 años ya. Era un lugar, una tarea que a mí me llamaba la atención, me interesaba y ahí estoy desde entonces. Contento. Sí, contento, la vida da de todo, pero bueno, en su momento podría decir que bien, sí. Si sigo ahí es porque de alguna manera
estoy satisfecho de lo que hago y de lo que aquel espacio y aquella tarea me da, ¿no? Y, claro, aparte de porque, o sea, usted, va al centro penitenciario de Alhama, pero también, ¿no? O sea, Sí, nosotros tenemos tiene en Vigo yo soy el párroco de una parroquia en Vigo, en un barrio, bueno, antes era esta radio, ahora ya no se sabe lo que es esta radio, ¿no? Que es el barrio de Colla en Vigo, donde nosotros tenemos una parroquia desde los años 70 y allí soy desde hace tiempo pues el párroco. Vivimos en una comunidad, no vivo solo, vivo con unos compañeros y ahí tenemos pues muchas tareas, ¿no? No estrictamente, bueno, eso que la gente llamaría estrictamente religioso, que es decir, vinculado a los sacramentos, a las celebraciones, sino que es un espacio, una parroquia que siempre hemos tenido mucha dimensión social, ¿no? Por nuestro modo de nacimiento, es un barrio que comenzó de nuevo, un barrio de aluvión, donde la gente llegaba de todas partes de Galicia a trabajar fundamentalmente en Citroën, ¿no? Y un barrio que en los años 80 fue muy problemático, ¿no? Donde la droga hizo estragos, fundamentalmente, y las condiciones de cierta vulnerabilidad de la población, pues yo creo que nos condujo, y así debe ser, a que nuestro interés por la calidad de la vida de la gente de nuestro alrededor fuera muy importante. Y por eso nuestra parroquia siempre ha tenido mucho movimiento social, vecinal, mucha tarea de ese ámbito. humanitaria, ¿no? Claro, Sí, si quieres llamarlo así también, humana, vamos, humana, humana, humana. sí. Y, ¿alguna experiencia así que recuerde, no sé, o alguna anécdota con un especial cariño de esos años? Que en particular ahora Son 30 años. claro, es que me Puedes de una anécdota, no quiero decir, bueno, te o puedo dar alguna que diga: "Buah, o sea, esta la recuerdo con". no sé, anécdotas no sabría contarte, te podría decir un poco recorrido algunas cosas, ¿no? A mí me impresionó mucho siempre, ¿no? Tener que enterrar a personas de mi edad, ¿no? Aquellos supervivientes que lo eran entonces, que quedaban de los años 80 y 90 vinculados al mundo de las drogas, esas familias, ¿no? Es algo que siempre te queda ahí, ¿no? Y en un momento determinado, y eso tiene que ver con luego el tema de la prisión, ya te contaré por qué, todo el mundo de la infancia, ¿no? Eran años, sobre todo aquellos 90 donde yo llegué, donde por nuestro barrio habitaban muchos niños en la calle, muchos niños que su arraigo, su socialización se hacía en las calles, ¿no? Y eso traía muchos problemas porque sus orígenes y sus estructuras familiares ya eran complicadas, Mm. complejas, ¿no? Entonces todo ese mundo que ahora afortunadamente tiene otro rostro y quizás está, bueno, en una mejor situación, pues siempre fue un tema que a mí me atrajo y alrededor del cual pues vinculé a personas de la gente joven y no tan joven de la parroquia a echar una mano en esos sectores, ¿no? Luego siempre hemos tenido también mucho trabajo vecinal, mucha lucha por la dignidad de la gente y de sus espacios de vida, ¿no? La consecución de espacios verdes, de centros de salud, de todo ese tipo de cosas que hace que la vida de las personas pueda llamarse humana, ¿no? Y hemos trabajado mucho por eso. Una cosa concreta me resulta muy difícil de escoger. Si me hubieras dicho antes, lo hubiera preparado. Pero es que eso es estar aquí. Una cosa concreta, quizás mi cabeza siga trabajando en eso y más tarde te pueda contar algo de qué Vale. interés. Em, o sea, ha nombrado antes el tema de la prisión. Sí. ¿Cómo es un día normal para un capellán en prisión? Bueno, nosotros en principio, ya sabes, bueno, todo el mundo entiende que no somos funcionarios, somos de alguna manera voluntarios, ¿no? Aunque podríamos decir que hay, a través de un convenio que hay con instituciones penitenciarias, diferentes confesiones religiosas tienen capacidad de entrar en la prisión, de hacer alguna actividad, bueno, dentro de los límites que establece pues, el régimen penitenciario, ¿no? Em, te ¿Quieres te puedo contar cómo llegué yo a la cárcel? A lo mejor Sí, te interesa más, en vez de bueno, poner todo, ¿eh? Todo. en vez de colocarme allí directamente, te cuento cómo llegué allí, ¿no? Ya sé que va a sonar un poco cursi, pero yo siempre digo que yo a la cárcel llegué por amor, ¿no? Y llegué por amor, por cariño a personas concretas que estaban allí internadas, ¿no? Te hablaba de ese trabajo durante muchos años con chicos y chicas allí en el barrio, y bueno, eran gente que se metía en problemas y que finalmente, con la mayoría de edad, muchos llegaron a estar en la prisión, ¿no? Entonces, el conocerles, querer visitarles, querer acompañar esa situación también de dificultad en la que vivían, pues me llevó a la prisión y durante muchos años fui visitando a personas, ¿no? Luego el sacerdote que allí estaba se hizo, bueno,
se quiso jubilar, y después de muchos años de trabajo allí y de buen trabajo, quiso, bueno, dar otro paso en su vida por su edad, y me planteó la posibilidad de que yo recogiera su testigo, ¿no? Al principio no me era posible porque las tareas en Vigo no me hacían compatibles las cosas, pero bueno, hace 3 o 4 años, pues ya pudo ser, y ahí estoy. No hay un día, vuelvo a la pregunta, no hay un modo de vida, de día normalizado. Todo es bastante sorprendente, ¿no? Aunque dentro de una institución tan dura en el sentido estricto que es la prisión, pues las posibilidades son muchas, ¿no? Yo suelo llegar, tendría que explicarte muchas cosas. El problema de a mí que Tenemos tiempo, tenemos siempre me tiempo, o pasa sea, que cuando hablamos ya no hay ningún tipo de problema. quizá tenía que haber empezado por aquí. Cualquiera de los temas que vayas a tratar, en general, va a pasar que por mucha diversidad que logres encontrar en personas y en tareas, todas las personas fuera manejamos un ámbito, un contexto común, ¿no? Nos vivimos en la misma realidad, con las mismas normas, ¿no? La cárcel es un sistema distinto, ¿no? Es un sistema con otras normas, con otro modelo de vida, que si no se conoce es difícil entender las tareas y las relaciones humanas que allí se establecen, ¿no? Entonces, una de nuestras tareas, de las que tenemos, luego si quieres te cuento algo más, hacemos posible algo que a los presos les es muy útil, que es, no sé si la gente sabe, por eso tengo que explicar muchas cosas. La gente sabe a lo mejor que en algunas circunstancias o con algunas condiciones, las personas que están privadas de libertad pueden acceder a lo que llaman permisos, ¿no? Que es unos días en libertad, por decirlo así, ¿no? Para regresar después. Y para que eso sea posible, las personas privadas de libertad, los presos, tienen que tener alguien, un tutor, alguien que se haga cargo de que ese permiso funcione o vaya bien, ¿no? Alguien que acoja la responsabilidad de tenerlos consigo en esos días, ¿no? En muchos casos es el ámbito familiar. Las personas van a su familia o a su propio hogar, pero claro, en la prisión hay muchas personas que, por ser extranjeras, No tienen hogar. por no tener una familia cercana o simplemente porque sus relaciones familiares están muy deterioradas. Eso pasa con mucha frecuencia, ¿no? Te cuenta que hay personas que llegan a prisión después de una vida compleja donde han generado también a sí mismos y a otros mucho sufrimiento, ¿no? Y en muchos casos a sus propias familias. Y hay familias muy quemadas. Entonces, hay personas que no están dispuestas ni a coger, al menos en primer momento, esos permisos. Entonces nosotros tenemos un espacio, un piso de acogida de esos permisos. Entonces eso me lleva bastante tarea, la gestión de esos permisos, el hablar con las personas, a gestionar allí con la parte administrativa de la prisión, todo ese ámbito. Entonces, al llegar, pues lo primero que hago seguramente es pasar por las oficinas y también hablar con los profesionales, con trabajadoras sociales, educadores de la prisión, psicólogos, bueno, porque siempre hay algo que hablar, alguna persona de la que comentar alguna cuestión. Y luego ya paso al interior de la prisión, donde lo que hago fundamentalmente es encontrarme con las personas, ¿no? Gran parte de mi tarea, creo de todos los capellanes de prisión, es el encuentro humano. O sea, estar cerca de las personas, compartir con ellos sus necesidades, también sus inquietudes, y luego, claro, como es lógico en nuestra situación, pues en determinados momentos semanales, en nuestro caso es el domingo en la tarde, tenemos celebración de la misa, celebración eucarística. Y en todas esas tareas y otras muchas que luego te puedo contar, porque si no, no hablas a nada, No, no, pero el invitado es usted, o sea que pues se va el tiempo, que todo es poco, porque claro, yo no voy diariamente, el o sea, no hay misas todos los días. no, Vale, hay una vez a la semana. una vez a la semana. Claro, la misa en una prisión no es como la que podríamos tener aquí en esta iglesia que tenemos ahora mismo enfrente, ¿no? No es un espacio de libre acceso, lo es, pero hasta cierto punto, porque hay un filtro de seguridad. Tiene que haber como una especie de requisitos. Vamos a ver, yo propongo a la prisión una lista de personas, Vale. que son las que me expresan su deseo de participar, y luego la prisión, desde criterios de seguridad y de otros criterios que yo no conozco, pero ellos sí, Sí, pues decide. tiene capacidad de filtrar Vale. de esa lista, ¿no? Luego también el espacio disponible allí en la prisión para esto también me limita el número de personas, pero bueno, una vez a la semana. Una vez a la semana.
¿Cuántas personas me dicen pinganillo que no tengo? Te decía, bueno, vamos a ver, eso podría yo ahora mismo estoy, haciendo celebraciones para unas 50 personas. 50. La razón de eso, pero tengo, es decir, la cárcel es el único sitio del mundo, o al menos del mundo occidental, donde hay lista de espera para ir a misa, ¿no? Wow. Donde hay lista de espera. Yo recibo diariamente muchísimas solicitudes de personas que quieren participar, por distintas razones, luego hablamos de esto, ¿no? Sí, No sí. todas no todas Me interesa, no que todas las preguntas van a ir un poco. no todas las razones son espirituales, pero bueno, recibo muchas, demandas de personas que quieren asistir, pero hay una limitación, primero de espacio, nosotros usamos como capilla una especie de aula donde, bueno, el espacio está limitado, y también por hacerlo en un día donde la presencia de funcionarios es menor, al menos en esa área de la prisión, Que es domingo. pues, hay un número máximo de gente que podemos acumular o juntar sin una supervisión mayor, ¿no? Entonces, además, por el estilo de las cosas como yo las hago, sí, como me gusta hacerlas, yo prefiero que sea un número no mayor de ese. ¿Cómo se vive la religión en la cárcel? Porque claro, me está comentando que es que hay lista de espera para ir a misa, que se hace una vez a la semana. Ujú. em, Bueno, esa es la parte más superficial de la religión, quiere decir, es la religión expresada, ¿no? Y eso es, sí. lo que se hace una vez a la semana en esa celebración, ¿no? Pero bueno, la religiosidad es algo más amplio que el espacio público donde se expresa, ¿no? Y, mm, la verdad es que no podría decir que es una experiencia única en todas las personas, ¿no? La cárcel te para la vida, ¿no? La cárcel te pone en una situación distinta, te da más tiempo también para ti, te ofrece, a pesar de los pesares, te ofrece un espacio de interiorización, quieras que no, ¿no? Donde te tienes que ver todos los días, Introspección. claro. Entonces, eso para muchas personas es una puerta abierta a la experiencia espiritual en general y religiosa en particular, ¿no? Es verdad que hay personas que, la cárcel la encuentro con la pastoral penitenciaria, con el servicio religioso de la prisión, es, su primer encuentro con lo religioso, su primer encuentro al menos, voluntariamente aceptado o requerido, ¿no? Para otros es un retomar cosas, ¿no? Y para otros es pues, intentar responder a una situación particular en un momento determinado de su vida y ver si ahí, pues, alcanza algo de esperanza, alcanza algo de sentido, su situación, ¿no? Entonces, bueno, pues es variado como las personas lo somos, ¿no? Yo diría que sí, que es un espacio que te ofrece esa posibilidad de, por lo que decía antes, ¿no? Porque como te da más posibilidad de introspección y te ha parado, ¿no? De la prisa de la vida, pues sí que te abre esa capacidad, ¿no? De reconducir, tomar o a veces iniciar un camino religioso para algunas personas, no te podría decir que Diría que hay algún tipo de perfil que se suele acercar más o menos a, por ejemplo, a usted, hablar con usted. ¿Tiene algo que ver que la condena sea más larga, que no, el tipo de delito que hayan cometido, o no tiene nada que ver? em, no sabría responder fácilmente a eso. Seguramente sí, y lo digo en contra de mí mismo, lo digo, a mí me gustaría que las personas más dañadas fueran las que más necesidad expresaran de esta ayuda o de esta cercanía, ¿no? Lo religioso. Pero la verdad es que cuando el daño en las personas es muy grande, es tan profundo que te inhabilita para muchas cosas, ¿no? Nos pasa como en la calle. Nosotros deberíamos ser la religiosidad, deberíamos ser la religión de los pobres. Y sin embargo, lo somos de las clases medias y a veces de las clases altas, ¿no? En la cárcel pasa lo mismo. Y ojalá estuvieran más próximos los más deteriorados, más vulnerables, ¿no? Pero bueno, yo creo que se acercan más a aquellos que tienen una capacidad un poco superior de expresar esa necesidad tan siquiera, ¿no? Entonces, pero hay de todo, los delitos son muy variados, las personas, las edades son muy variadas. Yo no diría que hay un perfil, no, yo no diría que hay un perfil. ¿Usted es capaz de ver, no lo sé, porque creo que es complicado, ver a una persona sin el prejuicio de ha asesinado, ha violado,
cuando se acercan a usted para charlar, para intentar a lo mejor ir a misa los domingos. Sí, creo que soy capaz, sí, creo que soy capaz, aunque bueno, somos seres humanos y la verdad es que los prejuicios viven en nosotros y hay cosas que a uno le repugnan naturalmente pero bueno, la cárcel es un espacio que te enseña a homogeneizar esa experiencia. Quiero decir, quizás al contrario de lo que la gente pueda pensar, en la cárcel y también entre los presos existe bastante respeto. Respeto a una situación que es evidente, es decir, todos estamos aquí, más allá de lo que nos haya traído, y al final tenemos que convivir, y es un poco a veces ridículo intentar hacer clasificaciones, ¿no? Aunque bueno, naturalmente también las hacemos. Yo en muchos casos no sé la razón por la que la gente está en prisión. Yo nunca pregunto No, eso. no, Yo no lo pregunto. pero a veces se lo cuentan. Claro, a veces lo sé, muchas Claro. veces lo sé, pero yo no lo pregunto en principio, ¿no? A nadie, porque no me importa el delito de la gente, me importa la gente, ¿no? Y la gente son más que sus delitos. Yo en principio a nadie le pregunto por qué está allí, ni siquiera cuánto tiempo va a estar, ¿no? Pero naturalmente muchas veces se acaba sabiendo. No, yo creo que cuando esto pasa como todo en la vida, ¿no? El contacto repetido inmuniza, ¿no? Y cuando estás en contacto continuo con el delito, con todo tipo de delitos, también te sientes un poco inmune a que eso te suponga a ti una reacción, no sé, de las tripas hacia eso, ¿no? No, yo creo que soy capaz, sí, de ¿Y estar por encima de eso. cómo se es capaz de eso, de quitar todo prejuicio, de No sé si lo quito, pero al menos funciona como si no lo tuviera, que es suficiente. es mucho. Sí. O sea, Bueno, yo creo que no es una gran virtud. Yo creo que cualquiera que ya te digo, el contacto repetido con estos ámbitos, eso lo ves en los funcionarios de prisiones, tal, te lleva a ser capaz de hacer eso. No es tan difícil, no es tan difícil. Porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que los presos son seres humanos y más allá de sus delitos, cuando tienes contacto directo con una persona, sobre todo ves la persona, ¿no? No es que a veces esté muy dañada y bueno, sus comportamientos sean difíciles, pero ves la persona y al final es lo que acaba quedando en muchos casos. Sí. esto se podría aplicar a todo el mundo, pero ¿es más fácil perdonarse uno mismo o que el resto te perdone por lo El que haces? perdón y la culpa son temas muy importantes en la prisión. De hecho, nosotros en esa parte más religiosa, explícitamente religiosa, lo trabajamos mucho, ¿no? En las celebraciones y tal. Porque efectivamente hay una dificultad grande en muchos casos hay una sensación de culpa grande, ¿no? Es decir, no todo el mundo es igual. Quiero decir, hay muchos tipos de delitos y no todos suponen la misma tensión interior. A ver cómo lo explico, es fácil de entender. Hay delitos que tienen víctimas directas, donde es mucho más fácil el sentimiento de culpa, quiero decir, darse cuenta uno del daño que ha causado. Hay otros delitos que tienen víctimas, pero no se las ve, ¿no? Por ejemplo, el tráfico de drogas, ¿no? Es evidente que tiene muchas víctimas, pero también es evidente que muchas veces quien promueve el tráfico de drogas no las conoce o no le interesa. Entonces, las víctimas son ahí más difusas, ¿no? Entonces, el sentimiento de culpa personal es menor, ¿no? Es menor. Pero la culpa es un tema muy importante. Las personas que están allí son conscientes de haber hecho sufrir a otras, eh, y entre esas otras están los suyos, ¿no? Es decir, no solamente las víctimas de sus delitos, sino sus propias familias en muchos casos, ¿no? Entonces el sentimiento de culpa es muy grande y seguramente es lo más complicado. Nosotros, claro, parte de nuestro trabajo, de nuestra tarea, es decirles que creemos en un Dios que perdona, ¿no? Que es misericordia, que está dispuesto a mirarnos más allá de nuestra culpa, si así lo quieres llamar. No es fácil convencer a la gente de eso, aún es más difícil convencer a la gente del perdonarse a sí mismo, ¿no? Del perdonarse a sí mismo. Pero ya te digo, las experiencias personales son muy diversas, no todo el mundo lo vive con la misma intensidad. Algo que hacemos también para veces al año son celebraciones penitenciales, o sea, de petición de perdón, donde hacemos una parte colectiva entre todos y luego, bueno, a nivel personal, quien quiere acercarse también puede acercarse a eso que llamamos el sacramento de la penitencia, ¿no? Y antes comentaba, ¿no? Como que hay perfiles muy dañados y que a lo mejor esos son los que no se acercan tanto, eh, pues eso, a usted, a este, o sea,
a trabajar el tema del perdón, de la culpa. ¿Cree que hay presos que no sienten culpa? Sí, seguramente sí. Algunos por razones, psicológico psiquiátricas, claro, Ya. y otros porque perciben, claro, los seres humanos tendemos a justificarnos, ¿no? Y es cierto que podríamos decir que los presos somos nosotros si hubiéramos tenido otra vida, otras oportunidades, o hubiéramos nacido en otro lugar, hubiéramos tenido, pues, otro recorrido vital, ¿no? Y a veces es fácil escudarse en el propio recorrido vital o en justificarse, excusarse, ¿no? En propias circunstancias personales para porque llevar la culpa es muy complicado, llevar la culpa es muy Es complicado. una mochila al fin y al cabo, que Es incluso fuera de prisión cada uno lleva la suya. claro, por eso nos intentamos librar de ellas como podemos, ¿no? A veces nos engañamos a nosotros mismos, a veces buscamos, pues Hacemos eso, un poquito de trampa claro, nos hacemos para trampas. sobrevivir. Eso es. Y eso ocurre en todos los ámbitos. Y en el ámbito de la prisión quizás se ve de una forma más directa, ¿no? La culpa es un tema muy relevante, por eso el perdón lo trabajamos mucho. ¿Hay personas que no la sienten? Seguramente sí. Pero yo creo que hay muchas personas que son conscientes, aunque sea de ese ámbito que antes te nombraba, de la culpa del daño que han ejercido sobre los suyos, ¿no? ¿Y cree que las personas que sienten culpa em, tienen un camino más fácil, entre comillas, para la reinserción? La reinserción es un tema complicado. La misma palabra habla de volver a una situación anterior. ¿Qué pasa? Que la situación de partida de muchas personas no es la inserción. Es difícil reinsertarse si nunca se ha estado insertado, ¿no? Entonces, la reinserción es una palabra compleja. Es verdad que las prisiones, al menos la que yo conozco más, y sé que todas en general hacen un esfuerzo grande por capacitar a las personas que allí residen y aportarles pues capacidades, valores en muchos ámbitos educativos, laborales. Se hacen esfuerzos. Lo que ocurre es que eso, la posición de partida, el punto de partida de las personas que allí llegan es muy diverso. Y ya te digo que hay vidas muy desestructuradas antes de llegar que con mucha probabilidad lo serán después de salir, porque cuando uno sale, a dónde llega, ¿no? Y lo importante es a dónde llega, o si hay dónde llegar, o si alguien te espera. Hay muchas cosas que tienen. Entonces, es verdad que cuando uno se siente más responsable, más culpable de algo, tiene más capacidad de decir, oye, pues no quiero volver a pasar por esta situación, ¿no? Y eso quizás sea una ayuda, ¿no? Eh, hay un tema que a lo mejor de eso se oye poco. El perdón estructurado de forma civil, voy a decir, ¿no? Pues se llama, nosotros bueno, hay gente que trabaja mucho y nosotros también estamos empeñados en que eso sea importante, en la justicia restaurativa, ¿no? Una justicia que va más allá de lo punitivo, decir, bueno, usted se ha portado mal y hay que castigarle, que seguramente eso es inevitable, pero hay una justicia que también te dice, hay que recomponer las relaciones que el delito, ¿no? De alguna manera rompe, ¿no? Hay que procurar el acercamiento, hay que buscar la empatía entre la víctima y el victimario. Uf, Hay que buscar, muy complicado, ¿eh? es complicado, pero hay muchas experiencias, la gente no lo conoce, pero hay muchas experiencias en delitos sumamente graves, ¿no? ¿Conoce alguna? Y, por ejemplo, hace poco ha habido una película que habla de esto, ¿no? Ha habido mucho trabajo en este ámbito con las víctimas de ETA, ¿no? Ha habido muchos encuentros de justicia restaurativa con víctimas de los atentados terroristas y aquellos que los provocaron, ¿no? Em, hay encuentro, hay capacidad, yo no sé si de reconciliación, pero por lo menos de escuchar, ¿no? Que le lleva a una persona. La intencionalidad, ¿no? De por lo menos exponerse a Sí, a el perdón es sanador, el perdón es sanador. El perdón en cualquiera de sus, iba a decir, intensidades que se pueden dar, porque el perdón no es una sola realidad, no seguramente se puede graduar. Pero el perdón es sanador y la sanación la necesitan las 2 partes, ¿no? La sanación la necesita aquel que es víctima también. A veces quiere saber por qué, a veces necesita que alguien le diga: "Esto es lo que pasó". Yo sé que esto llama mucho la atención y que genera rostros y caras como la tuya. Sí, pero porque a mí particularmente me parece que el perdón también a nivel individual, se tiene que trabajar, o sea, a mí me pa o sea
según qué momentos o circunstancias, es muy fastidiado tener esa capacidad de perdonar cuando alguien te ha hecho tantísimo daño. Sí, sí, claro. O sea, me parece, Eso es evidente. Eso se hace, una cosa es tener la intención y otra cosa es conseguirlo. sí, eso se hace a través de un trabajo prolongado, ¿no? Y claro, hay que querer. Primero hay que tener esa intención, sentir esa necesidad, ¿no? Al menos de enfrentar esa realidad. Y son experiencias que todavía no están, bueno, globalizadas, por decir así, pero que son intensas hace muchos años, ¿no? Y por las que se sigue apostando. Nosotros pensamos también que ese modelo de restaurar, ¿no? De restaurar, porque en lo religioso es lo mismo, esto llamamos la redención, esto ya que llamamos el perdón, tiene algo de restaurar relaciones rotas, ¿no? Re- Como reconstruir. Sí, reconstruir relaciones, ¿no? Y esto a este nivel más civil es exactamente lo mismo. Esto es largo de explicar y quizás hay personas mucho más conocedoras, especialistas que yo, ¿no? Y es un tema muy importante. Pero hay algo de sanador en todo ese proceso, ¿no? Y si tuviera que darle alguna pauta, y esto creo que incluso podría aplicármelo a mí, em, para trabajar el perdón, para poder vivir en paz, porque al fin y al cabo el perdón es eso, intentar llegar a decir, gracias a esto vivo en paz, no tengo rencor, soy capaz de avanzar. eh, Sí, bueno, primero hay que tener en cuenta que esto no supone, desde luego, ni sancionar positivamente las actitudes que son objetivamente malas, ¿no? Ni supone darle una palmadita en la espalda a quien te ha hecho daño y decir: "Oye", pero, no sé, yo te diría que te preguntes cómo quieres vivir el resto de tu vida, ¿no? mm, Si desde el odio o desde otra valor o otra capacidad, ¿no? Hay personas que viven eternamente en el odio, ¿no? También en la prisión. Mucha gente que lo que le mantiene viva es el odio, ¿no? Pero no construye. Si no construye, no te hace feliz, ¿no? Entonces, yo entiendo, cómo no voy a entender todo esto, y las víctimas tienen que estar en el centro de toda reflexión sobre el tema penitenciario, sobre todos estos temas, ¿no? Tienen que estar en el centro porque son muy relevantes, son muy importantes, ¿no? A veces, en esos prenotandos que me hubiera gustado hacer, está este tema, ¿no? La prisión es algo que, de una forma natural, iba a decir, o intuitiva, no te genera empatía, no te genera cercanía. Entiendes que hay personas, que están donde están por sus por lo que propias han hecho. decisiones, ¿no? Y entonces, en principio, no genera empatía. Es más fácil entender la cercanía de una persona, o de la iglesia, de quien fuere, a colectivos vulnerables de otro estilo. O sea, es más fácil que te genere, pues, cercanía, empatía, un niño con hambre en Sí, Somalia, sí, que normalmente un preso en genera Ceuta o rechazo, o en La Lama, ¿no? claro. Entonces, eso es un prenotanto. No es, intuitivamente no es sencillo, ¿no? Pero por eso hay que ir más allá de lo superficial, ¿no? Hay que conocer más la realidad y hay que valorar a las personas, o intentar acercarse a las personas por encima de sus comportamientos. Porque ese juicio, a ver quién lo pasábamos, esa es otra, ¿no? Si solo se nos juzgara por nuestros comportamientos, no sé si saldríamos bien parados ninguno, ¿no? Entonces no se aplicaría lo de eres lo que haces. ¿Eres lo que haces? No, no eres lo que haces. Lo que haces es parte de lo que eres, pero eres más de lo que haces, ¿no? Eres más de lo que haces. Así lo creo yo. Em, y esto no respondía a tu pregunta en absoluto, ¿no? No importa, no importa, es parte de esto y me Sí, yo parece te que diría que eso, vivir desde de ese sentimiento de odio, de venganza, como quieras decir, no te construye, ¿no? Y te victimiza, te revictimiza constantemente. sí. Yo entiendo ese dolor, ¿cómo no vas a entender ese dolor, no? Mm. Uno mismo lo ha sufrido en otras ocasiones, ¿cómo no vas a entender el dolor que alguien te supone que alguien haya ingresado en su vida de una forma violenta? Pero yo creo que, todos tenemos esa capacidad, y desde, al menos de la fe cristiana, así lo pensamos, de reconstruir esa situación. ¿Hay alguna historia de alguien que le haya impactado especialmente en prisión, que se haya acercado o que haya tardado o no? O sea, que lo haya visto como, no sé si su salvador o alguien de referencia y haya tomado la decisión de... Espero que no haya sido salvador de nadie, ¿no? Pero, yo podemos hacer un prototipo, si quieres, de situaciones, ¿no? Prisión, ya te digo que la situación es muy variopinta, los perfiles personales Sí, son muy por diversos. diversos, ¿no? Es verdad que siempre ha sido un sitio para pobres,
Es verdad que en los últimos tiempos se ha democratizado de alguna manera y otras clases sociales también por allá, ¿no? Pero mm, fundamentalmente es gente que procede de entornos vulnerables ya de origen. Hay muchas personas en la prisión vinculadas al tema de la toxicomanía, ¿no? O del mundo de las drogas en general. Y hay mucha gente carente de esperanza y de futuro, ¿no? Una de las cosas, luego voy a lo que me preguntas, pero Sí, veo que no quiere personificar, pero sí. no, esta ficha la quiero meter, ¿no? Un problema muy importante de la prisión es justamente dejarla. Salir de la prisión es un problema muy importante, porque, ¿Porque la gente quiere salir o no quiere salir? hombre, la gente quiere salir de prisión. Lo que ocurre es que quiere llegar a una situación mejor de la que vive allí y no siempre ocurre, ¿no? Claro, la prisión, como es normal, termina su tarea en muchos casos en la puerta. Y cuando una persona la atraviesa hacia afuera, lo que se encuentra no siempre es un Súper, espacio acogedor. O sea, mm, muchas personas que salen en libertad no saben dónde van a dormir ese día, ¿no? claro. Y eso no es fácil vivir esa situación. Entonces, por eso te decía, los perfiles, podemos generalizar, en principio los perfiles son diversos, pero hay muchas personas muy vulnerables, muy vulneradas y muy vulnerables, ¿no? Es decir, gente sin capacidad de amar o con poca capacidad de amar porque tampoco lo ha sentido, gente con poca empatía porque tampoco ha recibido nunca esa social el O sea, claro, no sabe. claro que, no vamos a victimizar, pero sí que esto es una realidad, ¿no? Esta es la realidad de las prisiones, no solo de las prisiones, de otros espacios de vulnerabilidad que conocemos en las ciudades, ¿no? A veces no hace falta estar en prisión para sentir eso. Em, una historia personal, caramba. Esto es lo que intentamos siempre, poner al invitado entre las cuerdas. No, es que, es decir, son todas, hay muchas muy parecidas, es decir, ver a personas, caramba, ¿qué decirte? Una entre todas me resulta muy complicado, por eso intento Puede hacer decir varias, no hace falta elegir. sí, o sea, personas, por ejemplo, que han cometido delitos, muy graves, ¿no? Muy graves, sí. No tiene que decir nombres, ni mucho menos. No, 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 eso Ni no mucho menos. no debo, sino no puedo, no podría hacer eso. Pero personas que han cometido crímenes muy graves, en los que eres capaz de rescatar, si no lo conoces, ¿no? O hasta que lo conoces, es capaz de rescatar la humanidad que hay incluso en esos seres humanos. Y de alguna manera ver, cuánta el abismo que supone a veces, vidas muy deconstruidas, destruidas, por decirlo así, eh, esto no lo voy a saber expresar bien. No sé, Inténtelo. yo son de estas cosas que Que luego vais a tener que cortar, me temo, no pasa porque nada, no pasa nada. no sabría expresar de una forma así fácil esta idea, ¿no? Eh, las personas a veces, necesitamos todas, ¿no? Pues sentirnos llenas de cualquier cosa, ¿no? Para quien ha estado muy vacío y a veces ese vacío, le ha conducido o ha sido parte de la razón que para que cometiera delitos de cierta gravedad y que le condujeran a la prisión, muchas personas siguen teniendo esa necesidad de llenarlo, ¿no? Lo religioso en general, para muchas personas supone esa posibilidad, ¿no? La Iglesia está celebrando una cosa que llama el Jubileo de la Esperanza este año, que es, bueno, un año dedicado a pensar un poquito más sobre eso, ¿no? Y yo creo que si algo podemos aportar, desde el servicio religioso, en este caso nosotros, ¿no? Es eso, aportar esperanza en las vidas, ¿no? Decir que hay un horizonte, que está más allá de tus propias limitaciones y que está más allá de esa exclusión a la que necesariamente te vas a sentir abocado también cuando salgas de prisión, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a ellos, esto es interesante, que luego te lo cuento. El otro día en la misa decía, mira, me han llamado para hacer esta cosa de hoy, eh, Somos famosos dentro de prisión. Esto me encanta. me han llamado para hacer esto y claro, me van a preguntar cosas, yo diré lo que me parezca, pero a mí me gustaría que me dijerais vosotros, vamos a hablar pues de estos temas, qué os gustaría, qué quisieras que allí se dijera, ¿no? Para tener una opinión que fuera más allá de la mía, también Más plural, más más plural. más plural y sobre todo
más basada en experiencia propia, ¿no? Y a gente malvada de eso, ¿no? De la necesidad que ellos tenían y cuánto de esto les ofrecía, al menos para algunos, nuestro servicio religioso, la pastoral penitenciaria en general, era el tema este de la esperanza, ¿no? Eh, una persona sin esperanza es una persona sin futuro, o sea, las personas se quitan la vida porque ya no le queda esperanza, las personas se deprimen porque no la tienen. La falta de esperanza, ¿la esperanza qué quiere decir? Pues la esperanza quiere decir quién soy, si merece la pena lo que soy, me decías, porque hay gente que nos acercan, ¿no? Hay gente que nos acercan a esto porque no se creen dignos, ¿te parece posible? Porque no se creen dignos, ¿no? Porque se creen que su persona vale tan poco que no pueden acercarse a cosas valiosas, ¿no? Y eso es algo relevante de los seres humanos, ¿no? Sentirse digno es un tema triste, ¿no? Y muchos de ellos no se sienten dignos, ¿no? No se sienten dignos de muchas cosas y por eso han perdido la esperanza. Antes de Perdón, nada, perdón, pero me estoy emocionando. Ay. antes de nada han perdido la esperanza en sí mismos, ¿no? Y la esperanza de que más allá de la prisión su vida se pueda reconducir. Hay experiencias distintas, que dicen, no es lo mismo un chico joven que está en prisión por conducir sin carnet y hacerlo borracho y tal, de estos hay muchos, se sepa, ¿no? Que una persona que lleva por un homicidio, por un delito de una agresión sexual, muchos años en prisión. No es lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que hay un momento en que uno ingresa en prisión que no coincide siempre con el momento en que la prisión ingresa en uno, ¿no? Hay un momento que uno entra allí, pero hay otro momento en que la prisión se mete dentro de ti, ¿no? Donde te transforma, ¿no? Te hace una persona institucionalizada. Hay un proceso que los psicólogos llaman de prisionización, que es exactamente eso, ¿no? Cuando vas adquiriendo las normas, vas interiorizando, asumiendo las normas y los parámetros del espacio, que el espacio te obliga a vivir, ¿no? Y esto es lo que pasa muchas veces en la prisión. Entonces, las personas que pasan mucho tiempo allí, mira, me preguntabas por una anécdota, mira, te voy a contar. Un chico realmente joven, un chico que entró en prisión en torno a los 20, 21 años, y cuando esto que te voy a contar ocurrió 8 años después, que era la primera vez que salía de prisión, ¿no? En un permiso de 3 días que lo hacía con nosotros. Un chico eso que de sus 28 años había pasado 8 en prisión, ¿no? Y 8 años son muchos en la prisión. Recuerdo un día, pues viste las circunstancias, yo ese día le llevé a comer a mi casa porque también me interesara que charlara con gente de su edad de ahí en el entorno de la parroquia. Me apetecía que le conocieran y que le pudiera contar un poquito de su experiencia y compartirla con aquella gente, ¿no? Al volver, bueno, íbamos hacia el piso y tal, y dice, "Oye, pues me apetecía ver una película y tal", porque claro, una de las cosas, sentirse en libertad no es solo salir de las rejas de la prisión, no, es sentir que uno puede decidir qué hacer. Es decir, yo creo que lo más difícil de llevar en la prisión no es solo la falta de libertad física, sino la incapacidad de ser autónomo, ¿no? De tomar tus propias Eso es, decisiones. pero en ámbitos muy pequeños, en todo tipo de ámbitos, hasta en las relaciones personales o afectivas, también están regladas. Eh, entonces, para una persona que lleva 8 años en prisión, decidir hoy ver una película a la hora que quiera, comprarse unas palomitas en el Elegir la película. eso es. Comprarse unas palomitas en el súper e ir a estar haciendo eso porque quiere hacerlo en ese momento, ofrece una sensación de libertad, aunque parezca poca cosa, ¿no? Bueno, pues esta persona, este chico, en el momento que vamos y tal, dice, bueno, pues vamos a comprar unas palomitas al supermercado para el microondas y tal. Bueno, vamos allá. Entonces, bueno, él decide aparcar, yo me quedo ahí en el coche, en la puerta del supermercado, digo, mira, nada, entras ahí, ahí está el supermercado. Y el tío se queda ahí en el coche, no se mueve, digo, ¿pero qué pasa? No, don Juan, es que te importaría acompañarme. Es que no sé cómo hacerlo, ¿no? No sé cómo hacerlo, quiere decir, he perdido la capacidad de tomar decisiones o de afrontar la vida, ser proactivo, hasta esos niveles, ¿no? Hay una sensación también de miedo, es decir, de entrar en un espacio que no controlo, de comprar una cosa tan sencilla como eso necesitaba ayuda, necesitaba acompañamiento, ¿no? Para hacer tareas sencillas. Eso se pasa con el tiempo, pero es algo que está ahí. Eso habla de esa incapacidad que a veces las instituciones duras, ¿no? Como es una prisión, no solo, ¿no? Otras instituciones también,
acaban infantilizando. No porque lo persigan, sino porque el propio sistema te hace dependiente. Entonces podríamos decir que el sistema penitenciario incapacita incluso cuando sales. Todo sistema de internamiento institucionalizado conduce un poco a eso, inevitablemente. Yo creo que eso es difícil de evitar, ¿no? En alguna medida. Pero claro, los internamientos prolongados en una institución dura, y así se llaman en sociología, instituciones pues eso, con una rigidez de normas y tal, pues lo provoca inevitablemente, ¿no? Y luego el modelo de relaciones que se establecen entre ellos allí, ¿no? Entre las personas privadas de libertad en las prisiones también infantiliza, ¿no? Es un gran hermano prolongado en el tiempo, y si lo veis en la televisión ya veis que tampoco parece muy madura la gente que participa en esto, ¿no? Pues yo creo que es algo así, ¿no? Es un gran hermano prolongado en el tiempo y entonces imagínate, ¿no? Eso genera personalidades en muchos casos, y es eso, por eso te decía, ¿no? Hay un momento que la cárcel entra en ti, es decir, el momento en que tú de alguna manera te despersonalizas en una parte, No te disocias. sí, y das entrada a asumir una serie de normas, de pautas de conducta que la institución a veces requiere y luego que tú mismo te autoimpones, ¿no? Porque el modelo de relaciones pasa por ahí. Bueno, hicimos un pequeño parón, ya os podéis dar cuenta, hubo cambio de luz, pero bueno, necesitábamos cambiar baterías y mi descansito. Y yo tenía que ir al baño. Así que proseguimos. Sí que es cierto que a mí me genera mucha curiosidad cómo ayuda la fe a una persona que siente que ha hecho algo imperdonable. Antes te decía, la dificultad a veces está en el perdón propio, ¿no? Y es verdad que la fe, al menos la fe cristiana, propone a un Dios o una espiritualidad que habla de la redención en el sentido estricto, es decir, que somos capaces, ¿no? Que somos capaces de recomponer lo que está roto, ¿no? Y que Dios nos ayuda a ello y que Dios siempre está dispuesto a ofrecernos ese camino, ¿no? Entonces, al menos la fe cristiana en ese sentido, yo creo que quien acaba de creérselo, que eso es lo difícil, acabar de creérselo, le puede ayudar en el sentido de decir, no todo está perdido en mí. O sea, hay esperanza, hay posibilidades, puedo rehacer, puedo reconstruir, ¿no? Y en ese sentido creo que la fe, al menos la fe cristiana, a las personas privadas de libertad o a las personas que han cometido delitos o que han dañado gravemente a otras, pues puede servir en esta dirección, ¿no? Eh, Hay personas que se acercan a nosotros en esa dinámica, ¿no? Por esa razón. Hay personas que yo creo que pretenden encontrar ahí esa capacidad de decir que alguien les diga, oye, que puedes, ¿no? Que puedes ser, que puedes reconstruirte, que puedes transformar o que puedes reconducir la vida, ¿no? Porque nosotros pensamos que eso es posible, porque presentamos a un Dios en el que la misericordia, ¿no? Es la mayor de sus cualidades, más allá de la justicia, ¿no? Ellos viven en un mundo donde la justicia es muy relevante, la justicia humana, ¿no? Todo tiene que ver con la justicia, ¿no? Entonces la misericordia, que sería el ir más allá, ¿no? De esa justicia, al menos de esa justicia humana, pues yo creo que es una buena noticia, es un evangelio para la gente, ¿no? A nosotros se acerca mucha gente en esa dirección. eh, es verdad, las posibilidades de que la gente adquiera la religión como un espacio de sanación son muchas en prisión. Es verdad que hay gente que ha vivido toda su vida pegada a lo más material, ¿no? Y entonces esa necesidad de la espiritualidad, sea cual sea el apellido que tenga, la espiritualidad es relevante. Yo creo que hay gente que descubre que lo superficial, lo material le ha llevado donde está y que seguramente hay algo dentro de sí que llama en otras direcciones y eso hace que se acerquen a la expresión religiosa culturalmente más cercana, ¿no? Que para la mayoría de la gente de allí es la religiosidad cristiana, en este caso católica, ¿no? Es que podría estar aquí preguntando durante, vamos, horas. ¿Cree que cualquier persona puede cambiar sin importar lo que haya hecho? Y esto también lo quiero hilar un poco cuando se pierde la esperanza y cómo se puede retomar también. Yo creo que las personas cambiamos poco, en general, las de allí
Y las Las de dentro y las de y fuera. las de acá. Cambiamos poco, pero es que tenemos esa capacidad de decir, bueno, primero estar por encima de nosotros mismos a veces, ¿no? De aquello que nuestra personalidad o nuestra historia. Los psicólogos pusieron muy de moda este término de la resiliencia, ¿no? Y habla algo de esto, ¿no? De cómo a pesar de las circunstancias, de los contextos, podemos tener fuerza interior para resistir esas fuerzas que nos llevan en otras direcciones, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay. Por eso tenemos esperanza y por eso creemos en la gente, porque le estoy diciendo, cambiamos poco, pero podemos aprender a vivir de otra manera, ¿no? Podemos estar por encima de nuestros pocos, no sé, impulsos, eh, no sé cómo llamarlo, podemos decir impulsos, aunque sea seguramente poco ajustada la palabra. Podemos aprender a vivir de otra manera. Y yo creo que la prisión puede ser una oportunidad. Hay gente ahí dentro, aunque te parece sorprendente, que entiende que la prisión le ha ayudado mucho, ¿no? Y la prisión le ha ayudado mucho. Yo siempre les digo, cuando me dicen esto, yo creo que lo mejor hubiera sido llegar al mismo lugar sin este camino, ¿no? Sin este camino. La prisión te ayuda porque te para. Es decir, de alguna manera pone un límite, un freno muchas veces a un modo de vida o a unas costumbres o a una forma de hacer que te estaban perjudicando y que estaban haciendo que tú perjudicaras a otro, ¿no? De alguna manera la prisión te para, te pone freno, ¿no? Por ejemplo, en los adictos o en las personas toxicómanas es muy relevante, ¿no? Porque de repente ya hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces mucha gente percibe eso como un bien en su vida, que ha sido una mejoría, y evidentemente lo es. Queda por preguntarnos qué pasa el día que sales, ¿no? Esa es otra historia. Pero es verdad que hay mucha gente que percibe que la prisión le ayuda. ¿Podemos mejorar? Claro que podemos cambiar, podemos transformarnos, pero necesitamos mucha ayuda. Y para eso las personas necesitamos contexto, necesitamos redes, necesitamos apoyo, necesitamos quien haga una forma de un círculo afectivo también, sostén, sí. Sin eso es muy complicado. Antes te decía que si para reinsertarse, que haber estado insertado, si alguien sale de la prisión y lo que encuentra fuera es lo mismo que tenía, ¿no? Nada mejora, es complicado que la gente adquiera otros caminos. Y esto lo voy a hilar con lo que, justo con lo que ha respondido antes, ¿no? Si la gente cambia, pero cambia poco, ¿no? O dentro de los cambios que, Hallamos todos, bueno, todos, sí, en plural. creo. Es de, sí que es verdad, como que a mí me surge la pregunta de, en prisión, al estar aislados y no tener tantos estímulos como a lo mejor pues, los tenemos fuera, eh, la gente que, por ejemplo, que a lo mejor no era religiosa, se convierte. Hay un poco de todo. Hay personas que retoman experiencias o prácticas que tenían. Hay personas cuyo acercamiento es casi por primera vez y por eso es importante para nosotros una mirada interna en nuestra tarea. Es importante ser consciente que para mucha gente somos la primera o la más constante rostro de iglesia que van a conocer, ¿no? Por eso es importante que lo que perciban en nosotros sea lo mejor posible, ¿no? Porque en muchos casos es la única imagen de iglesia que se van a llevar, ¿no? O que han tenido. Hay personas, te digo un poquito de todos, personas que estaban muy alejadas, personas que han vuelto a retomar y personas que seguramente ahí descubren esa dimensión más de lo espiritual que entienden en ese momento que va a ayudarles, ¿no? No solamente la vida adentro, sino en la vida afuera. Una de las experiencias que más me agradan y más me llenan, yo en general intento no cortar relación con muchas personas cuando salen de prisión. Es decir, muchas personas con las que yo tengo contacto una vez en libertad, ¿no? A veces porque yo lo pretendo y a veces porque ellos me buscan por distintas razones, ¿no? Me acuerdo de una temporada donde una de las misas de la parroquia donde yo estoy ahí en Vigo, eh, una de ellas es una misa pequeñita en lengua gallega, bueno, así muy dialogada y tal, una de esas misas de los domingos que tiene ese formato, ¿no? Y allí se acercaban, había días que había un montón de gente que había salido de prisión, ¿no? También te digo, si es rápido se pasa, ¿no? A veces la gente luego, la vida va conduciendo por distintos caminos y a veces la gente no permanece, pero
me gustaba ver que la tarea de arriba tenía continuidad abajo, ¿no? Que la vida incluso este acercamiento religioso no había terminado cuando su situación de precariedad personal había terminado, ¿no? Justo le iba a preguntar, ¿no? Como que se había sentido que cuando la gente salía de prisión se alejaba más de, Bueno, uy, claro, yo no tengo oportunidad de hacer seguimiento a todo el mundo, ¿no? Porque claro, esto es, ya te digo, simplemente aparte de esta dimensión religiosa, esa atención social, tenemos mucho contacto con familias, hacemos muy de puente. Una institución como la prisión, que es tan hermética, necesita puente, necesita ventana, necesitas aire fresco desde fuera, ¿no? Y una de nuestras tareas es justamente hacer esos puentes, ¿no? Donde la institución no puede, ¿no? Necesitamos llegar nosotros en contacto familiar, en resolver situaciones exteriores, ¿no? Y entonces tenemos contacto con muchos presos y presas, pero claro, no a todos tenemos un trato tan cercano constantemente, ¿no? Pero aún así, yo diría que sí, a veces no hay tiempo suficiente para sentar esa experiencia religiosa, puede vivirse como a veces pasa, ¿no? Como un fervor o un momento determinado en la vida o un espacio de tu porque vida. no tiene tantos estímulos, ¿no? Y luego puede ser, y luego cuando vuelves a las rutinas o a tu vida, pues vuelve a desaparecer, ¿no? O puede ser, pero no pasa nada. Quiero decir, todo lo que se siembra queda sembrado, todo lo que está va a permanecer. Solo es dejar esperar el momento a que vuelva a florecer, si es posible. Ya nos queda poquito tiempo, aunque me encantaría que volviese y tener 1000 programas más, pero bueno, hay que ir acoptando, ¿no? ¿Qué es lo más difícil y lo más gratificante de su trabajo? Caramba. Lo más difícil es estar en contacto directo, constante con la miseria humana, ¿no? Con la miseria humana. Esto no solo pasa en las prisiones, pasa en otros ámbitos, ¿no? Pero estar en contacto con el dolor constantemente duele también, ¿no? Duele, hace daño. De alguna manera también, antes te decía, también te inmunizas, de alguna manera te proteges, ¿no? Te proteges de ese dolor que es ajeno, pero que acabas de alguna manera a veces sintiendo como propio, ¿no? El estar en contacto con eso, ver la dificultad a mí me supone mucha angustia, no ser capaz, y no puedo serlo, no ser capaz de atender todas las necesidades que percibo, ¿no? No ser capaz de poner remedio o al menos alivio a muchas de las necesidades que la gente tiene, ¿no? Sentirse desbordado, es decir, en el sentido de que es mucho más lo que habría que hacer que lo que uno es capaz, ¿no? De todas formas, yo no estoy solo, o sea, yo soy la cara visible, pues soy el cura, pero hay un grupo de personas, hay un grupo de voluntarios, hay un grupo de personas que colaboramos en esa tarea en muchos ámbitos, ¿no? Pero lo más difícil quizás sea eso, el contacto directo con eso, con el dolor humano. Y lo más Lo más gratificante. gratificante es que si lo que perseguimos en muchos casos es que humanizar la prisión, en el sentido más estricto, ¿no? Que aquello sea algo que coherente con la dignidad humana, ¿no? Con los valores, las inquietudes, con las capacidades inalienables del ser humano. Humanizar la prisión, pues eso, que te hayan sentido, que te perciban como un espacio de humanidad, ¿no? El que reconozcan o el que agradezcan nuestra presencia es muy gratificante, ¿no? El que perciban que más allá de los credos religiosos estamos ofreciendo una presencia humana para humanizar su vida y que lo perciban y que lo expresen, es muy gratificante. Ya oficialmente estamos llegando al final. Muy bien. Estamos en La Carrilana, en Santiago de Compostela, que nos ceden el espacio siempre que pueden y nos dan todas las facilidades del mundo. Entonces, nos hemos inventado, porque somos así, la pregunta carrilana. Y una es de nuestra cosecha, a medias, porque también la dueña del local, se llama Nati, nos dijo que preguntásemos qué cóctel se tomaría en La Carrilana. Y nosotros hemos añadido con qué personaje histórico, vivo o muerto, se lo tomaría. Y además, el invitado anterior le dejó una pregunta, pero primero vamos con esta y después con la siguiente. Claro, yo la verdad es que soy muy básico para esto del alcohol. Soy muy Tienen, básico. tienen con o sin alcohol, entonces Sí, podría elegir. no sé, yo era adolescente allá en los años 80 y recuerdo que tomábamos
algo que era una mezcla, fíjate, no recordaré ni el nombre, era una mezcla de zumos y con un poco de licor de granadina, una cosa absolutamente dulce, yo creo que muy desagradable, pero entonces nos encantaba. Eso tiene un nombre, ¿verdad? Me dicen por el pinganillo que se llama Un San Francisco. un San Francisco. Pues un San Francisco era el que tomábamos. Yo creo Un que, San Francisco. no sé si nos gustaba mucho, nos hacía gracia por el dulzor y porque la granadina, entonces yo creo que solo la había con un poquito de alcohol, pues le ponía ese puntito, ¿no? Pues seguramente para volver un poco atrás, porque ya los años van haciendo daño, pues para volver a la adolescencia, pues un San Francisco. ¿Y con qué personaje histórico, vivo o muerto, se lo tomaría? Pues con Jesús de Nazaret, ¿con quién voy a decir? Ahora la siguiente pregunta es de el invitado anterior y es, si pudiera hacer una obra de arte conocida en todo el mundo, ¿cuál sería? Una obra de arte conocida en todo el mundo. No ¿Cuál soy sería? seguro de haber entendido bien la pregunta. Sí. Si yo fuera capaz de construir una obra de arte, si pudiera hacer una de cualquier tipo, conocida en todo el mundo, ¿cuál sería? Madre mía, qué meneo le estoy pues pegando. fíjate, yo creo intentaría hacer un espacio faraónico en el sentido de grande, enorme. ¿Por qué? Un espacio de acogida, ¿no? Algo que fuera reconocido en cualquier lugar, en cualquier situación, como un espacio donde todo el mundo cupiera, donde todo el mundo diera su espacio, donde todo el mundo fuera acogido, ¿no? Y seguramente solo se puede hacer con un espacio grande, ¿no? Una especie de pirámide o algo así. Pues puede ser, no sé si la pirámide es un buen ejemplo, pero sí, algo, no sé, la gente pudiera acogerse, pues una especie de muralla china, pero habitada, ¿no? Vale. Algo así. Y ahora le toca a usted dejar una pregunta al siguiente invitado. Sin saber quién es, Sin ni saber quién de es. qué va a hablar, ¿no? Bueno, pues no sé, me gustaría que alguien pudiera decirnos o responder a la pregunta de qué futuro tenemos como especie, ¿no? ¿Qué futuro tenemos como ¿Qué futuro especie? tenemos como especie? No sé, la verdad es que uno intenta ser optimista, pero la mirada a la realidad no siempre te lo permite, ¿no? Entonces, ¿tenemos futuro como especie? Yo creo que es una pregunta que da para mucho, igual es demasiado pretenciosa. Yo creo que es maravillosa y intensa. Así que nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Julia. Y seguramente tengamos una parte 2. Muy bien. Porque Las que me sean parece necesarias. maravilloso. Pues hasta la próxima. Adiós.